Con David Miazo, economista en jefe de la Fundación para el Desarrollo de la Argentina, pusimos la mirada sobre este informe publicado sobre este índice que evalúa con cuánto se queda el Estado a través de la renta agrícola en materia de impuestos. Este es un índice que mide la participación del Estado en términos de impuestos en la renta agrícola de la soja, el maíz, el trigo y el girasol. Para el mes de diciembre nos dio que los impuestos representan el 62,6% de la renta agrícola. Esto es, de cada 100 pesos de renta que genera en promedio una hectárea agrícola en el país, son impuestos de origen nacional, en mayor medida, provincial y municipal. Si vemos, por ejemplo, qué es la renta es el valor de la producción a precios internacionales, porque para poder tomar también los derechos de exportación, menos todos los costos, desde los costos de FOBIN, transporte, producción, administración, seguros, etc. Eso es la renta. Y esa renta se divide entre este componente de impuestos, que prácticamente son 2/3 partes, y el resto entre el costo de oportunidad de la tierra y el resultado de la producción en sí misma. Decías que el último informe había sido en diciembre. ¿Qué diferencias hay, sobre todo si aumentó y a qué factores se debieron? El informe anterior dio cerca del 59%, la suba fue de algo más de 3 puntos porcentuales a este 62,6%. Ahí los principales factores que se dieron para este aumento fue alguna baja en el precio disponible del trigo, que afectó al trigo, que es uno de los cultivos que se miden, una menor estimación de rindes, producto de la sequía, en consonancia con lo que fueron informando las distintas bolsas, de bajas en las estimaciones de producción. Ya en diciembre habíamos asumido una baja, pero con las nuevas estimaciones asumimos otra nueva baja, y eso también ayudó a explicar este aumento. Después hay un impacto de los impuestos fijos, como son las tasas viales y los inmobiliarios rurales, que los nuevos niveles de impuesto entran a partir de enero, entonces recién impactan en el de marzo. Y a eso también se le suma que también con la estabilidad del dólar y la actualización de precios más cercana a la cosecha, también los valores de las labores y de los fletes también impactaron en esta medición de marzo. Así en líneas generales, si querés, haciendo hincapié en Entre Ríos, ¿cuáles son los impuestos que más incidieron en este índice? Los impuestos que más inciden en todas las provincias, no solamente en Entre Ríos, son los impuestos nacionales de origen nacional que no se coparticipan. Principalmente ahí tenemos los derechos de exportación, pero también los impuestos a los créditos y débitos bancarios. Este tipo de impuestos explican 2/3 partes prácticamente del total de impuestos que estábamos mencionando, es decir, 2 de cada 3 pesos de impuestos son este tipo de impuestos que no se coparticipan con las provincias. Después otro 27% son impuestos de tipo de impuestos nacionales que sí se coparticipan con las provincias, es decir, que se dividen entre nación y provincias. Y en el promedio nacional hay un 5% de impuestos provinciales y un 0,6% de impuestos municipales. Por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, ese 0,6% de impuestos municipales no existe porque no tienen gravámenes o tributos propios los municipios. En el caso de Santa Fe, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos lo que son las tasas viales, en el caso de La Pampa tenemos las guías cerealeras, en el caso de Córdoba, San Luis, tampoco hay impuestos de tipo municipal. Sí, Entre Ríos es la provincia de todas las relevadas la que tiene mayor incidencia del Estado. Tiene mayor participación, no necesariamente por una carga tributaria mayor o por impuestos más caros que el resto, porque tiene, lo que sí tiene, por ejemplo, ingresos brutos, que Santa Fe y Córdoba no, en Buenos Aires sí. Sí tiene inmobiliario rural, que todas las provincias tienen, sí tiene impuesto a los sellos, que también todas las provincias tienen, pero bueno, básicamente te decía, no es necesariamente por una mayor carga tributaria, sino porque, por ejemplo, la menor rentabilidad del trigo en Entre Ríos hace que el trigo también tenga un nivel más alto y eso afecte al promedio de todos los cultivos. En este indicador no solamente entra, como es participación del Estado sobre la renta, intervienen las dos cosas, los impuestos y el nivel de rentabilidad que tienen los cultivos, porque ese también es un tema importante al analizar los impuestos, la capacidad de pago que tienen los cultivos y no los impuestos en sí mismos. Por eso es que tiene, digamos, el indicador los dos factores, y es este segundo tema que te comentaba recién, el que por ahí hace que Entre Ríos sobresalga entre las provincias vecinas. El análisis está hecho, como bien decía, sobre el cultivo de soja, maíz,
trigo y girasol. ¿Podrías explicarnos, digamos, qué resultado arrojó en cada cultivo? De acuerdo a la superficie nacional y después en cada una de las provincias. Si vamos al desagregado a nivel nacional de cada uno de ellos, en el caso de soja es del 66,9%, que venía siendo durante el último tiempo el que mayor participación del Estado en la renta tenía, principalmente por los derechos de exportación que llegan al 33%, mientras que en maíz y trigo, por ejemplo, son del 12%. En el caso del maíz, la participación del Estado es del 52%. En el caso de girasol es el 46%, donde también jugó en estos dos cultivos, al igual que la soja, muy positivo durante el último año la mejora de precios, en realidad durante los últimos 6 meses la mejora de precios. Y en el caso del trigo, que es hoy el que más tiene, con un 70,9%, donde también ha jugado que el trigo no ha tenido el mismo comportamiento en términos de precios que han tenido los otros cultivos durante estos últimos meses, lo que ha hecho que se rezague un poco la rentabilidad del trigo y muestre este nivel algo superior a los otros. Entonces, para resumirte, 67 soja, 52 maíz, 70 trigo, 47 casi girasol.